Buenas noches a todos que han llegado. Soy Ana Bella Vélez de Sánchez Osella, para los que están allá afuera. Ahí están los nombres que muchas veces no los conozco. Miembro de la Sociedad de Psicoanálisis de Brasilia, ASPDB, y estoy coordinando este curso científico didáctico entre nuestra sociedad y la Federación Psicoanalítica de América Latina, CEPAL. Y para esta reunión científica que se denominó por ellas como migrantes, una subjetividad en tránsito, o migrantes, una subjetividad en tránsito, estamos recibiendo como invitadas a una ponente que es la que está acá con dos colegas más también, que es Diana Sack e Isabel Mansiones. Y las dos son psicoanalistas y miembros de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. También son miembros de CEPAL y miembros también IPA, de la International Psychoanalytic Association. Voy a pasar de la palabra a Diana y luego a Isabel. Y como siempre, enseguida tendremos un diálogo, una conversación con la participación de los que están aquí presentes. ¿Vale? Diana. Hola, buenas noches. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Eh, Anabel, nosotros elegimos esta noche presentar la tarea que hacemos con la comunidad migrante y las investigaciones que hacemos. Así que no lo hemos dividido exactamente en que yo exponga e Isabel comente, sino que va a ser una exposición compartida y también hay comentarios, por supuesto, compartidos. Menos Y mal. la idea es luego poder traer unas viñetas sobre la tarea para poder intercambiar con el público, ¿no es cierto? Ok. Entonces, voy a compartir la pantalla, un PowerPoint, para ir pasándolo a medida que vamos hablando. Perdón. Este sería el título, estas somos nosotras dos, y eh, les vamos a contar que trabajamos con un equipo bastante grande, multidisciplinario diría, porque tanto somos algunos miembros de Ardeva, que somos Leonardo Linezzi, Clelia Manfredi, Isabel y yo, con un analista en formación, que es Santiago Carballo, y a la par trabajan con nosotros un licenciado en gestión educativa, que es Damián Rivero, una licenciada en historia, especialista en ciencias sociales, que es Liliana Zuntini, alguien que colabora mucho con nosotros y está aquí presente es Liliana García. García Domínguez, ay, perdón, y trabajamos con instituciones educativas en conjunto con docentes, directivos, estudiantes e inspectores. ¿Por qué traemos esto? Porque a lo largo del tiempo el equipo ha hecho múltiples investigaciones de las cuales devienen los insumos que usamos en el trabajo con migrantes. Diana, ¿me Y ven, permitís decir sí, algo? por favor. Nosotros descubrimos a los migrantes trabajando en escuelas. Nuestro primer trabajo ha sido con todo ese equipo en acompañamiento a escuelas para generar un clima de trabajo donde la emocionalidad de los estudiantes y de los docentes sea tenida en cuenta. Entonces nos encontramos con migrantes desde el año 1994, en que empezamos nuestros primeros trabajos, pero en el 2001 recién empezamos a diseñar de manera académicamente correcta una investigación. Es Como te cierto, porque reías, los yo paré primeros, bien.
¿Cómo te No, reís? no, 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 es que es así, porque digo, siempre estamos en sintonía, porque justamente yo iba a contar que nuestro primer contacto con los migrantes tuvo que ver con los migrantes escolarizados, porque veíamos que había diferencias culturales y algunas situaciones que vimos que se reiteraban cada vez que íbamos a las escuelas y encontrábamos población migrante. Y nos fue interesando al punto de, como decía Isabel, sistematizarlo en una investigación, que Sí, bueno, eso recién llegó en 2001. Como verán, esa investigación se llamó Recuperando la Memoria Colectiva y ahí estuvimos trabajamos. trabajando bastante tiempo. Sí, Trabajamos muchos años y trabajamos integrando a los adolescentes de una ciudad pequeña, que es la ciudad en que yo nací, teniendo mucho acceso al campo de investigación, porque en su mayor parte esa ciudad está integrada por descendientes de italianos, comunidad a la que yo pertenezco, entonces me daba mucho acceso, y también de españoles, algunos árabes y fundamentalmente, aparte de árabes, irlandeses. Nosotros trabajamos en lo que se llamó recuperando la memoria colectiva, porque el interés ha estado puesto en visibilizar desde que empezamos este trabajo a los invisibilizados que habían contribuido a construir la trama social del pueblo. Como trabajamos con las escuelas, nos pareció muy interesante que intervinieran los adolescentes. Y de hecho, fueron los adolescentes a los que la escuela les devolvió la autonomía los que se encargaron de hacer las entrevistas y la organización de un evento luego ya más cerca del bicentenario de nuestra patria. Recuperando la memoria colectiva nos enseñó muchas cosas respecto a los invisibilizados, respecto a sus silencios, respecto a sus nostalgias, y luego continuamos con un grupo que nos encantó, eran las mujeres. Entonces no estaba tan de moda todo lo que está hoy respecto al estudio y los movimientos feministas, pero estas mujeres, en su mayoría italianas, nos interesaron mucho porque nosotros a ese trabajo lo llamamos académicamente mujeres, voces y silencio, pero de entre casa lo llamamos Susanitas que fueron verdaderas mafaldas, porque siempre, no sé si conocen Quino, supongo que sí, donde Mafalda representa un personaje más intelectual, reflexivo, revolucionario, y Susanita el modelo tradicional de casarse, tener hijos y cotorrear entre las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres que nos encontramos, a medida que contaban sus historias de vida, salían del ropaje, de la investidura de Susanita, y encontrábamos verdaderas empresarias, que cuando fallecían sus esposos se hacían cargo de todo. Diana, te paso la palabra porque no no, me no, sí, gusta sí, sí. expresarme tanto. Es que me parece que es muy interesante esto porque justamente nosotros, una de las cosas que vimos en Recuperando la Memoria Colectiva fue la posibilidad de una reconexión generacional, intergeneracional. Porque verdaderamente los adolescentes que hicieron el trabajo de campo, vamos a decir, que después nosotros sistematizamos, por supuesto, hubo toda Un una acompañamiento, apuesta, claro, una apuesta académica después, digamos, de esas entrevistas, pero ellos entrevistaron a sus abuelos, a sus tíos, con lo cual se conectaron de otra manera con la historia familiar, con las raíces, y también comprendieron y nos volcaron su comprensión mucho más acerca de sus propias familias o su propia cultura. Porque bueno, como decíamos con Isabel, el primer contacto que tuvimos con los migrantes tuvo que ver con la diversidad en la escuela, que la escuela tenía que poder, digamos, operativizar sin subsumir, digamos, los entramados culturales, porque
muchas veces encontrábamos que había una cultura puertas adentro y otra cultura, digamos, los niños tenían en la escuela, porque en la escuela tenían necesidad de adaptarse rápidamente a la cultura del país de arriba, Ujú. y en cambio en casa todavía hablaban y asumían la cultura del país original. Muchos abuelos nunca aprendieron español, por ejemplo, así como otros lo aprendieron más rápidamente que sus nietos. Apostaron Pero mucho a que fueran argentinos los hijos y se incluyeran en el tejido social los hijos. Y había recursos para eso, interesantes que seguramente en Brasil pueden haber sido los mismos. Buscar en las ceremonias religiosas de bautizar a los hijos, porque la mayoría eran católicos o cristianos, algún personaje del pueblo que fuera afortunado, tuviera fortuna o tuviera prestigio político o prestigio académico. La institución del padrinazgo servía mucho para integrar. Es también interesante saber que en el momento en que los adolescentes trabajaron con nosotros, en Lobo ya debe haber unos 60 psicólogos, algunos de ellos psicoanalistas, muchos amigos nuestros. Entonces nos llamaban y nos decían que a raíz de este intercambio generacional se habían producido cambios muy importantes en sus pacientes. En aquel momento nosotros solo pretendíamos devolverle al adolescente la autonomía que la escuela suele quitarle, pero se produjeron cambios que no los teníamos previstos y por los cuales nos alegramos mucho. Sí encontramos en las escuelas un personaje que generalmente era un niño o un joven, un par de ellos, que lo llamamos, inventamos un neologismo, parejero, porque en general los profesores o los maestros no entendían el idioma del migrante, pero había algún joven o algún niño dispuesto a comunicarse y entre ellos se entendían y le llevaban al maestro los mensajes del niño. Ahora, actualmente estamos en algo, bueno, hubo otra investigación que fue la sombra de la memoria, lo pueden leer ustedes ahí entre 2006 al 2008, porque obviamente algo que encontramos entre las variables fue la selectividad de la memoria, el silencio ante algunos temas que comprometían el amor a la patria originaria, el amor a la propia identidad. Por ejemplo, si se trataba de los italianos, nadie te decía en la guerra para qué bando había luchado. Y era obvio que habían estado del lado de Mussolini, que otro iba a pagar. O si se habían escapado porque no querían luchar y se habían escondido debajo de algún muerto, eran situaciones muy difíciles de comentar, pero se fueron dando las condiciones porque trabajamos con mucho cariño con todo el pueblo, nos reunimos en distintas oportunidades con la gente y vinieron de distintos pueblos vecinos a comunicarse entre sí los que tenían alguna relación y a comunicarse con Italia, con España y encontrarse con sus parientes. De modo tal que fue una investigación, varias investigaciones grandes, donde aprendimos mucho nosotros. Hoy día son bastante interesantes las dos investigaciones. Una la está haciendo Diana en la Directoría de Comunidad y Cultura y otra la estamos haciendo con Alejandro Tames, Diana y todo un grupo que es parte de la directoría y parte de psicoanalistas en la comunidad, eh, en el tiempo que tenemos, que es una vez por mes, que nos hemos dado durante 2 años y que hemos recibido un subsidio de IPA para poder cubrir costos de traducción. Diana, ¿querés hablar de la sí, sí, investigación? justamente digamos, como verán, hay una que hicimos entre el 19 y el 22, que es la de migrantes forzados,
que la llamamos Tendiendo Puentes del Miedo a la Esperanza. Después vamos a presentar bastantes de las categorías de análisis de todas estas investigaciones, así que las vamos a explicar un poquito más, incluso desde el punto de vista de lo que hemos encontrado de formas de gestar nuevas identidades y de mecanismos defensivos frente al dolor, etcétera, ¿no? La investigación que está actualmente en curso en la directoría es la que tiene que ver con los obstáculos internos de los analistas para pensar la diversidad en nuestras instituciones. Es, diríamos, un ejercicio de investigación porque en un principio nos estamos investigando nosotros mismos en la directoría. ¿Sí? Estamos pensando mucho acerca de cuáles son los obstáculos que nosotros mismos tenemos para pensar la diversidad, para aceptar, digamos, la alteridad y tratando de gestar con ello preguntas o insumos que puedan ayudarnos a verter eso a la comunidad psicoanalítica, ¿no es cierto? Porque aspiramos a que todos los analistas de FEPAL se puedan preguntar acerca de sus propios obstáculos internos para, digamos, incluir la pluralidad en las instituciones. La otra investigación, que es la que había comenzado el grupo de estudios psicoanalistas en la comunidad y a la que se plegó la directoría de FEPAL, son las prácticas de las instituciones psicoanalíticas ante la diversidad racial, cultural y social. Entonces, estas son las investigaciones que el equipo realizó y está realizando. Las investigaciones que tienen que ver con las ciencias sociales, cualitativas, son investigaciones donde lo que en las investigaciones más pragmáticas o más cuantitativas se llaman hipótesis, y en estas investigaciones cualitativas las llamamos ideas directrices. Entonces, como decía Isabel, diríamos que una de las principales, estas son como las más importantes, tienen que ver con tornar visibles personas y procesos que se fueron invisibilizando, pero sin embargo atravesaron y atraviesan la construcción de las identidades locales, tanto familiares como individuales. También llevar a la conciencia colectiva la presencia de esta diversidad cultural que se ensambla con la trama social de las respectivas comunidades que acogen a los migrantes. eh, Incluir la diversidad en sus diferentes formas, tanto lo cultural como lo étnico, lo religioso, económico, y atendiendo tanto a los migrantes externos, o sea, los migrantes que acuden de afuera del país, como los migrantes internos, que, bueno, también Brasil es un territorio mucho más grande que Argentina, por lo tanto, no me cabe duda que la migración interna en Brasil debe ser hasta mucho más importante que en Argentina. Diana, me acabo de dar cuenta que no incluimos la diversidad de género, porque fue lo último que se incluyó y no está en este No está Power. en este Power, es verdad, pero bueno, está incluido en la investigación y, por supuesto, también es de los temas que nos interesa en esta directiva de FEPAL poner sobre la mesa y al grupo psicoanalistas en la comunidad también, ¿no es cierto? De Quisiera hecho, transmitir, Diana, que no es investigar a alguien. Nosotros tenemos otra postura en investigación, es investigar con alguien. Nosotros no ponemos al migrante como objeto de estudio, sino que junto con el migrante trabajamos en investigar. El migrante es al mismo tiempo el narrador de su experiencia, la cual la conoce él y solo él. Nosotros necesitamos conocerla, crear las condiciones de confianza para que el migrante pueda transmitir su experiencia, pero es también el personaje que describe en la narración.
y esto es lo interesante, ver cómo narrador y personaje en el relato se combinan. Esta forma de investigación se llama participativa. Es de las corrientes más actuales en América Latina. En México es muy conocida para Vicky. Quiero decirle que es muy conocida la investigación participativa. Se usa muchísimo en todo lo que es educación, formación, transmisión de conocimientos. Y partimos de la idea transmitida por Jung, un filósofo que admiraba el psicoanálisis, de saber que la teoría está en los hechos, que nosotros estamos para recoger la teoría que está inmersa en los hechos. Si bien vamos con Algo así más como per via di levare, como hubiera dicho Freud, digamos. una cosa así, exactamente, exactamente. Si bien tenemos el marco teórico interdisciplinario, o sea, el psicoanálisis en relación con las distintas ciencias, lo cual enriquece muchísimo la mirada, siempre vamos a ver qué nos sorprende, qué nos saca del lugar de conocedores, para ponernos en un lugar que no es ingenuo, pero es de sorprendernos. No, esto quería agregar respecto a la Sí, metodología. y también, por supuesto, nosotros estamos investigando como psicoanalistas. Por lo tanto, nos importa tanto lo que el sujeto dice como lo que calla, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos mucho acerca de lo que el sujeto no dice, pero detectamos en su postura actitudinal, en cómo... ¿recordás, Isabel? Había, por ejemplo, un caso que nos llamó mucho la atención, que cada vez que hablaba de cierto tema tenía un tic, digamos, como si hubiera sido el Era algo consultorio. peor, Diana. Tenía el movimiento del Parkinson, uno de los Claro, italianos. pero solo aparecía ese movimiento cuando El sujeto hablaba de lo que sufría silenciaba, ¿no? O sea, de cuando, aparecía solo cuando mencionaba los episodios en que entraban los alemanes o los yanquis por el sur de Italia y se le llevaban toda la comida que él tenía preparada para su familia. En esos momentos aparecía el temblor. Así ujú, como Leonardo Liniers, un compañero del grupo, filmó a un judío que se escapó del gueto de Varsovia, llegó a Rusia, se hizo soldado ruso y trabajó con los soldados rusos en la guerra. Cuando él hace el relato, ante ciertos episodios, como está filmado, lo podemos repetir y volver a ver y detenernos un poco, los ojos se le llenan de lágrimas. Aunque la voz no se quiebra por la angustia, la mirada está vidriosa total. bueno, sigo. Sí, sí, seguí. Eh, a ver, voy a sacar esta foto porque ahí está. Eh, también nos motivaron, o sea, fueron nuestros objetivos, poner en contacto, bueno, como habíamos comentado, las diferentes generaciones que comparten el hecho singular y colectivo de la búsqueda de la identidad o la gestación de la nueva identidad en el país de arriba. Conocer también la forma en que los procesos históricos, psíquicos y sociales afectan las decisiones de las personas. Difundir en la comunidad el conocimiento acerca de la memoria colectiva y lo selectiva que ésta resulta, ¿no? Como explicaba Isabel muy bien. Incluso esto que podíamos ver a través del Parkinson del señor entrevistado, por ejemplo. Construir un programa preventivo para cuidar la salud integral de la población actual, en especial de los migrantes de hoy, porque pensamos que es mucho lo que podemos aportar como psicoanalistas a cuál es la mejor situación para que la sociedad de arriba aloje y ayude a la adaptación y el trabajo de integración en el entramado social de los migrantes. Bueno,
en las investigaciones hemos construido conocimiento y algunos de esos conocimientos se han consolidado en la comunidad como la experiencia del migrante ante pérdidas tanto concretas como simbólicas, que transcurre en un contexto psicosocial histórico determinado, con antecedentes de migraciones. Eh, digamos, Argentina es un país que tiene una legislación para los migrantes muy moderna, podríamos decir, aunque data de nuestra propia Constitución, porque ya el prólogo de la Constitución invita a todos los habitantes del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Entonces, tiene una política migratoria, vamos a decir, de aceptación, donde aquí no hay ilegales. En todo caso, habrá gente que todavía no tiene tramitada su documentación y la tiene en curso, pero es muy común que nos cueste trabajo que los propios migrantes comprendan esta situación de legalidad del migrante, porque es tanto lo que las series norteamericanas y las películas han transmitido acerca de que hay que tenerle miedo a la policía migratoria y demás, que a pesar de que a la entrada se les explica todo esto y que tienen derecho de acceder tanto a la salud como la documentación, como la educación en Argentina, sin embargo, muchas veces tardan años en acceder a esos derechos, producto de estas fantasías transmitidas de otras maneras, ¿no es cierto? Algo más que Nosotros, trabajamos, Diana, al respecto, es que podría ser también que demoran en hacer los trámites que están totalmente facilitados en nuestro país, porque la migración interrumpe, al decir de Winnicott, la continuidad de la existencia. Entonces el migrante necesita de un espacio potencial donde tener un lugar de transición y un tiempo de transición. Entonces, quizá la demora o la postergación de todos estos trámites tienen que ver con la existencia en ese espacio potencial, que sobre todo lo enfrentan con la herencia cultural. Es una manera fantasiosa, si se quiere, de mantener la continuidad de la existencia que de hecho está interrumpida. claro, por eso nosotros poníamos esto de que la experiencia tiene un inicio y un devenir impreciso. Para cada sujeto es diferente. En algunos casos se puede prolongar en el tiempo y hasta puede que no termine nunca. Y también puede impulsar estrategias para sostener y desarrollar una vida con propósito y también convertirse en un proceso patológico, transgeneracional, que promueve vidas que llamamos fantasmales, digamos, ¿no? Que no son posibles de ser concretadas en un propósito o en una vida digna de ser vivida, como volviendo a traer a Winnicott, ¿no? Sí. Eh, En nuestra institución hay una colega italiana, bueno, argentina hoy día, ¿no? Pero se mudó a los 11 años de edad y ella trabajó desde joven con mm, un grupo de italianos que no pudieron prosperar, que están prácticamente dentro de esas vidas fantasmales. Y hace poco tiempo el presidente de Italia le otorgó un premio en reconocimiento a esta labor que ella ha cumplido. Nuestra colega se llama Liliana Ferrero, una persona muy querida por nosotros. ujú. Bueno, hablando y yendo al título de la exposición de hoy, nosotros hemos querido generar algunos indicadores de este tránsito subjetivo que nosotros vemos en los migrantes. Digamos que pensamos en un conjunto de vivencias y experiencias que se anudan de forma de cambiar un estado del existir por otro más prometedor, sea
como sea la migración y la decisión de migrar, generalmente se intenta un estado más prometedor, sea porque se migre por amor, sea porque se migre para mejorar un trabajo o una condición de existencia, sea que se migre para escapar de la muerte, sigue siendo la búsqueda de un futuro mejor. Nos decía un italiano de una ciudad vecina a la ciudad en que yo nací, que es Lobos, que él se había mudado, sí, y había migrado, porque en Italia toda la vida era, no me lo olvido más, para preparar 7 juegos de sábanas para las hermanas mujeres cuando se casaran, y así eran 7 pares de zapatos, todo era el número 7. Entonces, que era una vida entera para preparar el ajuar de cada hermana mujer que tenían. Y él deseaba llevar adelante un emprendimiento. Y de hecho se convirtió en un empresario muy próspero, en cuya hotel, ha fallecido ya hace un tiempo. El hotel está en la ciudad de Saladillo, muy próxima a Lobos. En las paredes del hotel está dibujado su pueblo, Tellano se llama, tal como lo dejó el día que él marchó hacia Saladillo. Y era un señor que permanentemente viajaba a Tellano. Sin embargo, estaba congelado ahí, en la pintura sobre la pared, el pueblo tal como él lo había dejado. Esto de congelar la memoria es un fenómeno interesante también, porque luego se descongelan y aparecen cosas en sucesivas generaciones muy interesantes. Pero también nos sirvió mucho leer a Caes, a René Caes, que es un autor muy querido particularmente por mí, cuando dice que otros te piensan antes de que vos te pienses a vos mismo. Y se refiere a las instituciones, por ejemplo, el Estado. Decía una italiana: yo me fui porque el plan Marshall, orquestado por Estados Unidos y no sé quién más, necesitaba que en Italia quedaran menos habitantes. Entonces nosotros nos fuimos para que otros vivieran mejor. Era muy conmovedor, es conmovedor escuchar los testimonios. Eh, no está prohibido llorar, ¿eh? Si uno escucha cosas que hacen llorar, no está prohibido. Tampoco reírse, porque también hay cosas divertidas. Bueno, entonces decíamos que van en búsqueda de una vida propia, del derecho a fugarse de una situación, digamos, tanto peligrosa como displacentera, o incluso una situación familiar, donde hemos visto, bueno, y vamos a ver en el caso que trae, en uno de los testimonios que trajimos, cómo también se trata de poner distancia con la familia muchas veces, ¿no? Así como situaciones de expulsión social o la necesidad de preservar la identidad, incluso la identidad de trabajador. Una sorpresa que tuvimos fue la de encontrar que en las migraciones a mediados del siglo XX había experiencias tan disímiles como que a la par del amor libre del movimiento hippie, nos encontráramos con matrimonios concertados, ¿no? Concertados por otros. Cuando muchas muchachas venían con un contrato de matrimonio para casarse con alguien que estaba sentado previamente en Argentina, por ejemplo. Mm, Y Porque bueno, otra de las venían estrategias de la supervivencia es la endogamia, casarse con alguien de la misma colectividad. Entonces depositaban dinero por si la muchacha no llegaba a gustar del varón con el cual venía a a contraer casarse. matrimonio, tenía que tener un depósito de dinero hecho el supuesto novio para el retorno de esta mujer, que venían con un juez que los acompañaba. Diana, son 9:15, me parece que Por tendría... eso, sí, sí, vamos a agilizar un poquito y no nos falta mucho. Así que, bueno.
Nosotros queremos describir un poco las categorías de análisis que estuvimos viendo. Eh, una de ellas tiene que ver, Isabel, ¿querés leerlas vos mejor? Así Bueno, cambiamos de al voz. trabajar con otras ciencias, nosotros tenemos que discutir conceptos. Nos encontramos con que el concepto de duelo para los antropólogos, sociólogos e historiadores estaba solo ligado a la muerte. Esto nos llevó a Diana, Clelia, a Leonardo, incluso a los educadores, a pensar otro concepto que estaba presente dentro de las teorías psicoanalíticas, sobre todo en Melanie Klein, el concepto de ausencias. Entonces nosotros que hacemos nuestro trabajo con los migrantes, hoy día muy centrados en la cuestión de los derechos humanos y en no patologizar la migración, decidimos hablar de producción de ausencias en lugar de duelos, porque tenemos que hacer un programa preventivo. Si hablamos de producción de ausencias, podemos trabajar desde algunas técnicas y grupos en los cuales están los migrantes en construir presencias. Por ejemplo, nuevos recuerdos, que una esquina se haga familiar, que un barrio se incorpore a los hábitos de vida. Hablamos también de la cultura del silencio, por esta cuestión de que hay cosas que se callan. Ujú. Esa cultura del silencio puede referirse a sucesos vergonzantes para la memoria social de los pueblos, como son las guerras, los genocidios, el terrorismo, la dictadura, y también pueden ser vergonzantes para la propia identidad del sujeto. La subjetividad en tránsito. ¿Por qué dijimos en tránsito? Porque el migrante se encuentra suspendido entre dos mundos. Por un lado, alejado de su pasado geográficamente, porque nuestra experiencia subjetiva es de una virtualidad increíble. Puede estar cerca lo que está lejos y puede estar lejos lo que está cerca. Está alejado de su pasado y todavía no ha podido construir un lugar en el presente. Por eso es que la pensamos como una subjetividad en tránsito, a veces anclada en los encuadres crueles de los cuales se alejaron, encuadres de riesgo. Y por otro lado están construyendo mitos, creencias, ideas, proyectos de vida desde donde emerge un sentido para una vida valiosa. Las colectividades se convierten en un lugar de existencia. Ahí se conservan los hábitos alimenticios, las canciones, el idioma, y esto le da una cierta estabilidad a la misma identidad en tránsito. La esperanza de arraigo en general está depositada en los hijos, aún en los migrantes actuales, porque los hijos, niños o adolescentes, aprenden rápidamente la cultura local. Hubo una categoría que llamamos lo temido se lleva puesto. ¿Qué es esto? Vienen de experiencias traumáticas en ocasiones. Y nuestro país es un permanente productor de inestabilidad, que nadie entiende cómo vivimos los argentinos, ni nosotras mismas. Entonces, 2 por 3, el dólar aumenta o se cambia el ministro de Economía. Entonces, el migrante que está con nosotros, que está en confianza, en un clima cálido, teme que se repita la situación de su país por la cual se fue de su país. Por eso le llamamos lo temido se lleva puesta. Tiene que ver con el trauma social vivido. Después hablamos de tejiendo culturas, porque hay un choque cultural, o hay un diálogo cultural, o se sufre en el encuentro de las dos culturas. Esto le llamamos entretejido cultural también. Y en general, ¿qué buscan ellos, los migrantes? Lo que buscaría cualquier ser humano cuando está en una situación de tránsito.
algo en común entre lo que es la experiencia familiar y la nueva experiencia. Y en general la encuentran en una religión, en un templo, en una canción, en alguna obra de arte, etc. Manteniendo puentes con el terruño. Para ustedes será conocido también que muchas veces el migrante llega, pero tiene tierras, casas, propiedades o algo que ha dejado en otro lado. Y no se concreta la venta por mucho tiempo, porque está la fantasía del volver en general. Hasta que un día esta fantasía del volver entra en una zona de no existencia. Y entonces ahí ocurren el desprendimiento de los bienes en su país de origen. Sí, a Muy veces esto, perdón, una de las cosas que ha pasado por épocas en Argentina es que ha habido épocas en las que para los migrantes fue obligatorio, por ejemplo, nacionalizarse para poder recibirse en la universidad pública, por ejemplo, para poder estudiar. O sea, todo era gratuito y accesible como derecho, pero había que naturalizarse, o sea, hacerse ciudadano, y en muchos casos eso implica, porque el país de origen no permite la doble ciudadanía, en muchos casos significaba renunciar a la ciudadanía. Entonces, esto a veces era algo a lo que se sentían obligados, o a veces algo que trataban de dejar. ¿Recordás, Isabel, ese migrante que era docente y que hasta último minuto no quería recibirse porque para poder recibirse tenía que nacionalizarse? Y entonces tenía la fantasía de que iba a perder la relación con su familia que había dejado en el país del que había partido. Hasta totalmente. que pudimos trabajar ese tipo de fantasías y pudo, digamos, adquirir su ciudadanía, su título universitario, y por supuesto seguir conectado con su familia. Exacto. Bueno, ¿seguís o Pero rápidamente para ir a los casos. para ir a... Sí, Decisores totalmente. en general son las mujeres. En general son las mujeres. Si la mujer no apoya la migración, hay mayores dificultades o en caso de la pareja puede que se pierda el vínculo de pareja. Los empujados. ¿A quién le pusimos ese nombre? A los niños y a los adolescentes, a quienes en general ni se les explica mucho sobre el proyecto de migración, ni se habla con ellos, y ellos Y por guardan supuesto se les pide opinión, ¿no es cierto? mucho menos, mucho menos. Entonces, ellos quedan como enojados con esa situación y al cabo del tiempo aparecen los recursos reparatorios. O escriben o componen una canción o hacen una pintura. Siempre el mundo del arte es un mundo para vehiculizar y transitar aquello que se necesita elaborar. Transitar el cambio. Ahí es importante porque hay toda una microcultura de migrantes que no han hecho contacto con la emocionalidad, con todo lo que se registra. Entonces se sobreadaptan, inmediatamente aprenden el idioma, pasan a integrar algo dentro de la sociedad. Pero explorada esta situación, hay un no contacto con la emocionalidad propia. Otros, en el cambio, practican la endogamia, manteniendo las tradiciones, casándose solo con gente de la colectividad. El mundo de la soledad, bueno, la soledad tiene diferentes causas. La lejanía de los seres queridos, porque no queda nadie en pie en la familia, porque se siente que la fantasía del regreso se acaba, porque se dejaron vínculos vivos. Esto era lo que más difícil era de trabajar con las otras ciencias, que era duelo por vínculos vivos, decíamos nosotros, y para ellos el duelo era solo por muerte. Luego está la construcción de un ciudadano o bien de un héroe, porque algunos migrantes construyen un héroe de sí mismos para darle un sentido a la migración, encarnando personajes o ideales de la familia. Otros, en cambio, prefieren pasar desapercibidos y hasta te dicen, si me vas a entrevistar tal tema no quiero hablar. Así pasaba.
Claro, los que nosotros llamamos héroes son aquellos que, por ejemplo, han llegado a ser intendentes de sus ciudades, no sé cómo se dice eso, pero bueno, el traductor se ocupará. Líderes, Eh, líderes claro, políticos, líderes políticos o sociales, líderes culturales o líderes sociales o empresarios importantes y que entonces han pasado a tener como una hipervisibilidad. En cambio están los otros que necesitan pasar desapercibidos para no sentirse tan traidores, digamos, de su origen. o no tener que contar los genocidios, los actos terroristas, etcétera. Bueno, vamos a ver algún ejemplo, así conversamos. Ujú. ¿Por qué no querés leer, Sí, sí, sí. Aurelio? Bueno, tenemos dos migrantes, una migrante actual, que vamos a mirar después, y este migrante que migró a Italia en la posguerra, no sé, entre las guerras, mejor dicho. Claro. Pertenecía a la prestigiosa familia de la ciudad de Tellano, muy identificada con los valores locales, culturales. Sus padres cultivan viñedos y vivían en el centro de la ciudad, 9 hermanos, él uno de los menores. Dos de sus hermanas, madres superioras de la congregación, un hermano monseñor, otros dos abogados, uno de ellos llegó a juez y otro varón ingeniero. Dos mujeres más, una de ellas quedó con los padres, nosotros le decimos para vestir santos, ¿sí? Para cuidar a los padres que se aseguran de tener una hija mujer que los cuida en su vejez. Y la otra emigró a Estados Unidos. Él se formó como sastre en Italia y fue en ese sentido una decepción para su padre. Imagínense que los otros eran todos grandes personajes, ¿no es cierto? Monseñor, madres superioras, el ingeniero que trabajaba en una gran empresa. Bueno, Aurelio huyó del servicio militar y, por supuesto, según nosotros, del vínculo con su propio padre. Con 19 años llega a la Argentina en plena crisis económica y lo esperaría un primo hermano. Llegó el barco, pero el primo no estaba en el puerto. Y cuando él desciende, se abre su valija y su ropa se desparrama, lo que en su propia cultura era un mal augurio. Se vuelve al barco y le pide al capitán que se lo lleve de nuevo a Italia. Tan fuerte era su creencia de que esto era un mal comienzo. El marino, seguramente conocedor de los apremios en los migrantes, le dice, mira, ya estás acá, ¿por qué no probás? Si no te gusta, te llevo de vuelta en el próximo viaje. Él se queda, busca trabajo con mucho sacrificio para encontrarlo. Para ilustrar las diferencias culturales, nos cuenta que un día la policía los corrió a él y a otro italiano, creyendo que estaban peleando, cuando en realidad estaban compitiendo por un trabajo. Corrían de un lado a otro buscando trabajo. Consiguió, trabajó como sastre y se trasladó a un lugar que se llama Empalme de Lobos, muy cerca de Lobos, una parte nueva, digamos, de Lobos, donde había muchos paisanos de su pueblo. Se casa y allí forma una familia. Y él dice que todo lo hizo con la aguja. Este caso lo presentamos en la Universidad de Buenos Aires bajo el título Todo lo hizo con la aguja, pero no era un sádico. Bueno, él ahorraba en forma de ladrillos, con lo cual llegó a tener construcciones que él mismo diseñaba y dirigía. Fue presidente de la Sociedad Italiana, agente consular, o sea, este es de los que nosotros llamamos el héroe, ¿no es cierto? La construcción del héroe. Decía que una vez que murió su madre, no tenía más motivos para volver a Italia y parecía un hombre que estaba conforme con la vida que llevó. Bueno, Isabel, ¿querés hablar de esto? Este es el trabajo que Bueno, estamos ahora haciendo vamos. actualmente. ¿Se entendió el caso? ¿Estuvo clara la presentación? Bueno, ahora vamos a presentar un caso actual, pero en otro contexto. El contexto es un convenio que hay entre la Organización Internacional del Migrante de la Argentina y APEVA, que permite brindar ciertos servicios a los migrantes a través del Centro Lieberman
que hace prestaciones de psicoterapia por 8 sesiones, también forma a psicólogos venezolanos, también supervisa a psicólogos venezolanos, también tenemos, que a cargo de esto estoy yo, de un grupo de acompañamiento a migrantes, donde se da espacio al choque cultural, a la reconstrucción identitaria, y a cargo de Diana están los grupos en los cuales asesora a instituciones que trabajan con migrantes, capacita a agentes humanitarios que trabajan en la frontera. Y como les decíamos, trabajamos desde un enfoque no patologizante, intercultural y centrado en que el migrante habite y disfrute de todos los derechos humanos que nuestro país le permite tener. El caso, lo tenés por ahí para... Sí, Yo perdón lo que... recuerdo de memoria, pero... Ahí va, no, no podía pasar la diapositiva. Bueno, el grupo, esto lo podríamos dejar para después, para el momento de la conversación. Vamos al Sí, caso directamente. Marina. Marina fue una de las primeras integrantes del grupo hace 3 años atrás que empezamos con este trabajo. La personalidad de Marina, una mujer alegre, contenta con la vida, pese a todo lo que le tocó vivir. Porque Marina se quedó viuda en Venezuela y se empezó a través de los grupos, no me acuerdo cómo se llaman, los grupos para buscar compañeros. Conoció a un argentino, se solos y enamoró, solas. claro, las solas y solos de Internet, y se casó. Entonces tiene que trasladarse hacia la Argentina. Se traslada a la Argentina, está con nosotros y durante la pandemia ella y su marido contraen COVID. Un Ella que... marido, perdón, argentino que conoce después de emigrar, ¿sí? No, lo conoce antes, se casa. Ah, en los grupos de solos y solas y viene porque se casan, es verdad. Ella queda internada en su casa porque estaba bastante bien, pero el marido tuvo que ser internado porque estaba bastante mal. Acá en la Argentina están los hijos del marido. Esto ocurría en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que es una ciudad bastante desarrollada del interior de nuestra república. Bueno, la acompañamos todo el tiempo con llamados por WhatsApp, sabiendo que ella estaba sola en la casa y que los hijos del marido se ocupaban de llevarle tan solo la comida, pero estaban más pendientes del papá, que estaba muy delicado de salud. Ella tuvo ahí una angustia intensa de morir, de que se muriera su compañero y ella se tuviera que volver a Venezuela porque no estaba todavía integrada del todo a la comunidad local y también tuvo miedo de morir ella. El grupo la acompañó muy bien, porque los miembros que comenzaron con una desconfianza total, al cabo de 6 o 7 meses, se empezó a crear confianza entre ellos, porque lo primero que se rompe en las migraciones actuales que nos ha tocado ver son las redes de confianza. Vuelve al grupo y después de haber pasado esta experiencia en la pandemia, se anima a hablar de un episodio traumático vivido cuando cruzaba la frontera desde Venezuela a Colombia. Ella venía con un amigo y ese amigo que tenía hambre comete un hurto. O sea, había ahí fruta, tomó fruta y uno de los agentes de la frontera colombiano lo mata. Lo mata delante de ella, que quedó inmovilizada por el susto y el dolor. El grupo la escuchó. Luego se conversa sobre el tema, la contienen, palabras de aliento acerca de qué más podía hacer. Era totalmente comprensible el terror que sentía, pero en ella quedaba un residuo de angustia por no haber podido hacer nada por su amigo. Con el tiempo se fue alejando,
siempre se mantuvo en contacto a través del grupo de WhatsApp y encontró actividades muy satisfactorias de reparación y encuentro consigo misma, como fue coser, bordar, pintar, hacer cerámica. Este es el Cosas que caso. hacía incluso para vender y poder vivir, no solamente por placer, ¿no es cierto? Bueno, ahora la idea es dejar de compartir y invitar al diálogo. Yo. Yo voy a hacer un pequeño comentario de 3 puntos, en verdad. El primer punto, Diana, es que has comentado que empezaron en 1994, ¿verdad? El año que viene ya es 2024, sería como que casi 30 años, ¿verdad? De trabajo. Ujú. O sea, yo vi que comentaste que ya empezaste bastante, hace bastante tiempo, pero bueno, qué interesante. La segunda pregunta, la segunda cosa sería que tenemos que aprovechar que aquí tenemos acá este intercambio de FEPAL para que tú misma pueda comunicar que el grupo de psicoanalistas y también de comunidades pueden estar abiertos a las personas de todas FEPAL a cualquier momento y también que se puede participar y todo eso. Quisiera que explicaras un poco más sobre eso. Y porque también de tercero sería la parte de la historia de Argentina, que hubo esa migración como un derecho, ¿no? La migración como un derecho y es el derecho como ciudadanía. Entonces, ustedes ya tienen esto como legislación, entonces podremos entender que muchas veces se tiene la ilusión de que se pierde el origen, pero puedes tener cuanto quieras, o sea, perdemos y podemos pensar de esta manera como un origen brasileño, porque, por ejemplo, si yo cometo un delito, yo puedo pedir un exilio político, por ejemplo, y yo le pido este exilio político en Argentina, pero no se puede si vamos a pensar desde el lado brasileño. Pero también yo tampoco puedo, como que si yo cometo un delito en Argentina, lo puedo hacer en el lado brasileño, no, solamente argentino, el lado argentino. Entonces, yo tengo dos, tres, cuatro delitos o lo que sea. Yo voy a España, Portugal, o lo que sea, Italia. Yo estoy nombrando estos casos, estos países que yo sé que también tiene este tipo de legislación. O sea, eso muchas veces no se sabe, ¿no? Pero otra temática también es que muchos colegas, amigos argentinos acá, también de la comunidad argentina, están muchas veces y dicen, bueno, estoy aquí, me quedo aquí, yo tengo hijos brasileños, pero no quiero la ciudadanía y no le pide la ciudadanía a nadie. Es un derecho, es pedirlo, pero tiene su derecho de pedir la ciudadanía, pero en verdad no lo quiere. O sea, no la quiere porque prefiere seguir con la ciudadanía de su origen, ¿no? Que en el caso de estos ahí son los argentinos. Pero quisiera pasarles la palabra. Es que acá lo que veo es, bueno, acá está, Vic. Ah, tiene que salir porque tiene que hacer un comentario de una película y perfecto. Entonces, bueno. Les felicito, solo está este comentario allí en el chat. Pero les paso la palabra. Paula, por favor, que ya incluso ya desconectó el micrófono, por favor. Bueno, de primero, tenía una duda. El trabajo, cuando empezó en la comunidad italiana, era la ciudad de ustedes, ¿verdad? Es una comunidad que era como que la comunidad de ustedes, Isabel. ¿Es eso también? Es una pregunta, ¿vale? La mía, la de Isabel Era solamente. sua. Sí, la tuya, perfecto. Sí, yo pensé acá que en este sentido es muy interesante, que es más que participativo, ¿verdad? Es activo también en esta participación.
es a la medida que uno va a buscar, buscar como que, a ver, es que buscar como que un espacio para poder hablar lo que ya está silenciado adentro de aquel dicho grupo. Y tú eres como que una persona del grupo, o sea, por estar allí adentro y imagino que haya sido importante para que todos estuvieran a gusto, para que de a poco pudieran hablar, desahogar, o sea, poder dar su voz y el espacio, porque antes era todo el silencio. Entonces, me parece eso muy interesante. Bueno, en verdad quisiera de hecho felicitarles porque antes de todo, ¿verdad? Porque es increíble el trabajo de ustedes. Y me parece que eso sería muy interesante que publicaran esto, porque es un trabajo largo de hace mucho tiempo y es un trabajo maravilloso que ya se desarrolla. Y esta es otra cuestión también que yo estuve pensando. ¿Eso está dentro de la universidad también? Al Instituto Universitario de Abdeva, Eso. ¿sí? Están radicadas en el Departamento de Investigación del Instituto Universitario de Salud Mental. Perfecto, perfecto, porque es muy interesante cómo esta experiencia, esta interfaz, este contexto crea un objeto de estudio y de investigación que es permanente en la profundización del conocimiento, ¿no? Entonces, por lo que escuché y yo fui fijándome, reflexionando en todo este tejer que hicieron ustedes y, pero bueno, vamos a escuchar más a la gente, después les hablo más, pero Quiero hacer muchas gracias, de público, hecho. Ha sido una clase hola, excelente. quiero hacer público un agradecimiento a tu persona, porque yo, con Diana, muchos años presentamos algún trabajo a la IPA en busca de algún reconocimiento. No lo obtuvimos y dijimos, no escribimos más para la IPA. Y Paola me dijo, Isabel, todo eso que hacen en campos humanitarios, preséntenlo. Y yo le dije, Paola, no tengo esperanza de nada, porque hemos ya escrito mucho y valioso y nadie lo ha leído. Y bueno, lo presentamos y gracias al estímulo de Paola, bueno, tuvimos mejor suerte que otras veces. Obtuvimos un segundo premio en campos humanitarios. Así Sí. que muchas gracias porque ustedes valoran el trabajo. Para la IPA fue Sí. más difícil. Sí, pero este es un valor muy grande para IPA, ¿no? Ah, Es un gran valor, de hecho, es un trabajo que es un valor para psicoanálisis y que para nosotros, de hecho, es algo. Gustaría, bueno, por supuesto, coincido con el gracias. agradecimiento tanto a Paola como a esta Diana, invitación, yo no te escucho. A ver. porque estoy en el audio original, Isabel. Ah, no, no te escuchaba. Estaba diciendo que coincido con el agradecimiento a Paola, porque es verdad esto que contó Isabel, y también a, bueno, a Navedia, a la institución que nos permite que nos conozcan un poco más por fuera de Argentina, porque quería retomar esto que hablabas, que decías, Anabelia, de qué es el grupo Psicoanalistas en la comunidad, porque en este momento, digamos, estar en la directoría de FEPAL es transitorio, pero el grupo Psicoanalistas en la comunidad aspiramos a que sea permanente y tenemos aquí a Elian Marcelino, que es la co-coordinadora junto con Isabel. Yo vengo a ser la suplente, digamos, de la coordinación, pero es un grupo donde nos reunimos espontáneamente tratando de tener una conceptualización en común y un soporte en común. Psicoanalistas que hace muchos años trabajamos en distintas áreas de la comunidad, que trabajamos con dispositivos psicoanalíticos pensados desde el psicoanálisis, que nos permitieron acercarnos de una manera diferente
a comunidades invisibilizadas en su mayoría. En el caso de, pues nosotros decimos que empezamos en el 94, empezamos trabajando con las instituciones educativas. De ahí es que contábamos que nuestro primer contacto con los migrantes tuvo que ver con los migrantes en la escuela, o sea, los niños de familias migrantes. A partir de ahí se abrió otro territorio de trabajo, que es el territorio con los migrantes, pero nosotros seguimos trabajando en las instituciones educativas. Trabajamos con docentes, con niños. Hoy estuvimos en una escuela, de hecho, con Isabel. Eh, em, Trabajamos durante toda la pandemia sosteniendo a los docentes en la tarea, que fue muy difícil todo lo que pasó en las escuelas durante la pandemia, y ayudamos a los docentes a pensar en lo que sentían y lo que sus alumnos sentían, y poder operativizarlo como recursos de sostén para sostenerse en la tarea y para sostener a sus alumnos y a los colegas. Entonces decía que trabajamos con niños, con padres, con docentes, con directivos, con inspectores, con los asesores y orientadores escolares. Trabajamos con todas las instancias de las escuelas. Cuando podemos también con las autoridades políticas. Cuando podemos. Intentando llegar a algo que tenga que ver Escuchando. con las Cuando políticas escucho. públicas. Claro, porque la idea También es de También todo. en el tema migraciones, ¿no? Hemos hecho ese recorrido de trabajar desde lo más chiquitito a intentar, digamos, poder ir creciendo y tratar de acceder. Por ejemplo, hoy nos encontramos trabajando con la Organización Internacional de de las Migraciones de Argentina, que es la Oficina de Migraciones de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y esto fue gracias al boca en boca y a un contacto de una colega y a profundizar la relación con el organismo internacional, y que hoy Abdeva sea el socio implementador de la OIM para trabajar con los migrantes venezolanos y refugiados de otras nacionalidades en Argentina. No es poco decir. Está mucho. Isabel contaba que hacemos desde el Centro Lieberman psicoterapias individuales, hacemos psicoterapias familiares, grupos de sostén que Isabel coordina, como contaba, grupos de sostén a los equipos de trabajo, grupos de intercambio con otros profesionales, supervisiones a profesionales y formación a profesionales, por supuesto, en teoría y técnica psicoanalítica. Ahora, nos peleamos a brazo partido con la OIM para que nos permitiera más sesiones de psicoterapia y que nos permitieran renovar ese contrato cuando hacía falta en algún caso. De Pero todas formas, vale bueno, la pena aclarar algo. Uno es como que no terminara de tenerle fe al psicoanálisis, porque 8 sesiones son muy efectivas. El entrenamiento en la escucha analítica, en la comunicación adecuada en dosis pequeñas y adecuada a la madurez del otro, el respeto hacia el otro, el centrarnos en los derechos humanos. Yo misma a veces digo, pero ¿cómo? Yo soy psicoanalista y creí que 8 eran poco, y de pronto nos sorprendemos los cambios que ocurren con aplicar las herramientas psicoanalíticas, pero en la óptica de los derechos humanos. Nada de patologizar, no pensar que el duelo es patológico, porque además, ¿cuándo empieza el duelo? Mucho de lo que aprendí se los debo a los italianos. Por ahí el duelo empezó en la montaña y en esa tierra infértil total en la cual vivían y de la cual tenían que vivir, y se morían de hambre. Entonces ya empezaron a soñar el cambio. No fue el día que llegaron acá y sintieron las ausencias. El duelo puede empezar en el deseo de encontrar en otro lugar del mundo una mejor existencia. Y puede que no termine nunca,
y no necesariamente ser patológico, ni tampoco transformarse en melancolía. Es muy interesante revisar el concepto de duelo a la luz de estas historias de vida. Y que en muchos casos son Amelia, yo tengo historias. la mano levantada y digo, está por terminar la reunión y Diana y yo que somos muy conversadores. No, no, levanté la mano, ya la bajo. Levanté la mano cuando Diana dijo que era suplente en ese grupo y todo, más está trabajando muy fuerte como directora de Comunidad de Cultura en este momento de FEPAO. Y yo quería también contarles un poquito, pero le voy a pasar la palabra a Teresa, porque nosotros tenemos en nuestra sociedad desde hace no tanto tiempo Directoría de Comunidad y Cultura, y hay un trabajo llamado Redes Solidarias, ¿eh? Que Teresa les cuenta más, que ya presentaron trabajo inclusive en la FEPAL anterior, en el Congreso FEPAL anterior, tal vez ustedes ya vieron, de ella y de María de Lourdes Teodoro. Ujú. Inicialmente quisiera felicitarles a ustedes por el trabajo tan lindo, Cecilia, y cuánta diferencia puede hacerse en la vida de las personas, ¿verdad? Y me pareció muy interesante la propuesta de pensar en cuestiones de trabajo analítico adentro de este universo de experiencias que ustedes tenían con estas personas. Entonces, la cuestión, el tema de la ausencia, del luto, la ausencia, al fin y al cabo, y también de la presencia, he pensado, porque cómo es importante que nosotros nos relacionemos con la cosa nueva, llevando en cuenta, por supuesto, lo que hemos dejado hacia atrás, pero la presencia de lo que ha sido dejado hacia atrás, eso se debe llevar en cuenta. He participado con Paola, me imagino, de una mesa de migrantes y allí he contado una experiencia que había leído de una psicoanalista de Francia que decía que los niños de allí, cuando tenían dificultades en la escuela, eran obligadas o estimuladas a que no hablaran el idioma de origen para que se adaptaran más rápidamente a la escuela y cómo eso era, vamos, generador de trauma y cómo era difícil. Y esta psicoanalista dijo lo opuesto, que estos niños tenían también la presencia de que podrían ahí seguir con algo de su historia, y que esto sería una violencia, sacarles o retirarles esta posibilidad. Así que me llamó la atención este tema de la ausencia a la vez que teníamos la presencia. Y ahora que acudiendo a esta invitación de Anabelia, que me cogió de sorpresa, pero debo decirles que aquí en la sociedad, en los 2 años de pandemia, hemos construido una red de solidaridad y hemos trabajado con grupos y con atención individual de igual modo. Y ha sido una experiencia, vamos, maravillosa, muy interesante. Y este trabajo que refirió a ella ha sido un trabajo de grupo con María Lucia Teodoro, que me invitó a hacer una escucha de universitarios. Y este trabajo, esta labor, estaba centrada en aspectos de, o más bien que trataban de situaciones o cuestiones de racismo en contra de afro-brasileños. Y eran personas, el grupo incluso estaba orientado hacia eso, de temas de racismo, de prejuicio racial y con brasileños. Y esto también fue muy interesante y les ayudó mucho. Y después del grupo, algunos siguieron en atención. Y este es el reto de cómo no enriquecer la psicoanálisis, análisis en una atención en un consultorio, sino que desarrollemos una escucha psicoanalítica en otras circunstancias y propuestas. Bueno, al fin y al cabo estoy muy contento de estar aquí oyéndoles. Gracias. Estamos recibiendo
a María de Lourdes, ellas han hecho una experiencia de escucha con una lista blanca y una negra en simultáneo. Ha sido un trabajo muy bonito, que nos cuenta. Ana Alba ha tenido también una experiencia en la red de solidaridad, Ana, ¿no es así? De trabajar con mujeres en cintas, con niños, con madres, así. Ana, no trabajamos con niños, sino con mujeres en cintas, pero ha sido un grupo abierto. Bueno, pensábamos en aquel momento de la pandemia de cómo podríamos acercarnos a la gente y seguir con nuestra labor de escucha. Es bien. Fue interesantísimo, pero no revestía o no conllevaba nada más. Bueno, había el tema del embarazo, de la gestación, fueron dos grupos. Nos gustaría haber alcanzado una población más empobrecida o que tuviera acceso a un ingreso más pequeño, pero no fue posible. Pero partiendo de eso, seguimos. Ha sido interesante porque estudiando este tema de los grupos de la psicoanálisis extramuros. Y hoy día desarrollamos un trabajo con un grupo que se preocupa con el tema de la violencia en el hogar. Este sí es un trabajo bastante retador desde nuestro punto de vista. Y sí, aquí tenemos un muestreo de personas con ingresos más bajos. Y esto nos está poniendo en espacios bastante retadores, sobre todo por el tema del trauma, que me imagino. En parte lo que me ha hecho acudir a esta reunión hoy es ponerme en contacto con esta cuestión de la violencia. Y muchas veces el migrante es un sujeto de violencia. No es solamente la violencia física, sino que algo que le obligó a salir de su espacio y dejar hacia atrás una historia y su pasado y a ir a un sitio donde quizás la similitud lingüística de lengua, de idioma, no sucede. Y de hecho lo que observamos, no sé cómo encuentran ustedes esto en su trabajo, cómo a veces en las situaciones de trauma funcionan como un agujero negro y uno va ahí charlando con uno y con otro y el grupo de alguna manera es tragado para aquel espacio del duelo, de la pérdida, pero a la vez la, el convivio o la interacción con los pares y la posibilidad de intercambio y la confianza que crea y se crea en el grupo, esto propicia o genera un intercambio de experiencias y una predisposición a otras relaciones. No sé si tienen algo que comentar sobre eso, sobre este empuje que una situación dada de violencia construye y cómo esta apertura hacia otras relaciones ocurre. Hay algo muy interesante. El grupo y los mismos migrantes no solo viven experiencias traumáticas, también son los constructores de trabajo, son los constructores de mejoras en la trama social de nuestros pueblos. En la Argentina existe una provincia que la hicieron los españoles y los italianos. Traumatizados, sí, por muchos problemas. Se llama Mendoza. Esa provincia era totalmente árida. Si hoy ustedes la visitan, van a encontrar un hermoso lugar. Lo que sorprende aún en los venezolanos de hoy, que vienen caminando desde Perú hasta la Argentina, pasando por violaciones en las fronteras, no
fantaseadas, reales, porque les roban el dinero. Ellos, sin embargo, están en nuestros grupos y la red potencia la ayuda una vez que se reconstruye la confianza, porque el trauma lo primero que destruye es la confianza entre los seres humanos. Se reconstruye la confianza, consiguen trabajos, se adaptan a la realidad del país. Han llegado todos, en su mayor parte, profesionales, que se han puesto a estudiar en alguna universidad el cuidado de las personas mayores, porque es el trabajo más solicitado acá en Capital Federal, el cuidado de los niños, o no dudan en preparar comidas o en tomar tareas domésticas y luego van progresando. Es impresionante la parte productiva, la parte creativa que existe también en ellos. Y agregando lo que decía Isabel y tomando lo que decías Ana y Teresa, el tema del trauma lo hemos visto mucho en relación a, por ejemplo, cómo les cuesta dejar el primer trabajo para dar un salto hacia algo mejor. Porque cuando consiguen un trabajo, se aferran a ese primer trabajo, aunque a veces son incluso explotados en ese primer trabajo. Pero les cuesta mucho soltarlo y dar el salto hacia algo mejor económicamente, socialmente. Y una de las cosas que logra el grupo de sostén y acompañamiento, es que se vayan animando mutuamente, se acompañen, por ejemplo, en la nueva construcción del currículum, porque nos encontramos con gente con mucha instrucción, que ha tenido puestos muy importantes en Venezuela, por ejemplo, y que aquí se ven obligados a hacer tareas de primera, digamos, línea, por decir de alguna manera básica, para ganarse la vida en un principio, para empezar a insertarse, conseguir, digamos, atención de su salud, conseguir colocar a hijos o a nietos en escuelas, pero una de las cosas que logra el grupo es tanto armar el rompecabezas de conocimiento, porque nosotros sabemos como analistas que no es la información, no es tener la información de cómo se hace la documentación, es poder animarse a soltar lo conocido para ir hacia algo nuevo, todas las ansiedades que tienen que enfrentar en ese camino y en el cual se ayudan. Parece que construyeran la información de a pedacitos, pero en realidad están construyendo la identidad de a pedacitos, Recon, entre todos, recon. claro, haciendo una reconstrucción de la identidad, digamos, personal, familiar, social y una reinvención laboral, ¿sí? Así En como la nosotros que tuvimos que inventar cómo funciona un grupo de acompañamiento. Ahí no sos una psicoanalista que interpreta, sos una persona que acompaña a otras personas. La distancia la tenemos acá adentro, adentro de nuestra subjetividad, pero somos uno más. Hace poco, después de 3 años, hicimos la primera reunión presencial y ellos pidieron hacer comida. Yo no había comido arepas ricas. Comí las arepas más ricas que ustedes imaginen. Se cocinó en Abdeva, se preparó, nos ayudó Abdeva, preparando la infraestructura, una cocina, se llevaron los elementos y fueron alrededor de unos 12 concurrentes al grupo de acompañamiento. con Esta todo vez, lo simbólico, ¿no es cierto?, que cocinar en Adeba tiene. por eso lo cuento como un hecho común. Sin embargo, ese encuentro presencial y ese poder cocinar
juntos y compartir la comida fue mágico, tuvo un efecto casi mágico. Vino más gente al grupo, ellos han hablado del grupo, es como que se han soltado, ha ocurrido algo de sentirse más integrado, porque Abdeba abrió sus puertas a una reunión presencial con ellos. Bueno, en algún momento me dijo Ana algo que dijo, yo soy en el sitio en que me encuentro, en que estoy. Así que, y creo que esta experiencia de cocinar en Abdeba ha ayudado a todo el grupo a que estuviesen o estuvieran más donde realmente se encontraban. Sí, es así lo pensamos. Bueno, tenemos poco tiempo, pero algo que han dicho ustedes, hemos visto también cómo el trabajo y la experiencia de trabajo ofrece, aporta una dignidad a estas personas a la hora de construir esta identidad y también la posibilidad de reinserción, social. Así que el trabajo es el punto uno y el tema de la educación, cómo estas personas buscan nuevos conocimientos y buscan seguir estudiando y vemos eso y cómo aporta para la construcción de estos cimientos, de estos fundamentos, para que busquen otros caminos. ¿No es así? Nuevas posibilidades, al fin y al cabo. Por eso el nombre Redes Solidarias. Se forma una red de aporte, de contribución y de soporte. Empezaron a llamar a otras personas y a decirles, bueno, sí, que acudan porque vale la pena. No era un encuentro virtual ahí. Fueron allí, cocinaron, se vieron, se saludaron y han construido una red. Es un pequeño grupo que ahora, bueno, se expande. Trabajamos también como dice Derrida, ofreciendo una hospitalidad plena. No esperamos que ellos vengan hacia nosotros. Nosotros también vamos hacia ellos. Bien, ya estamos a horas de empezar el cierre de esta reunión. Me gustaría que cada una de ustedes nos dijeran o nos participaran sus impresiones, incluso de lo que hemos hablado también en otros lugares, en varios lugares en Brasil, en México, etcétera, de FEPAL más bien. No hemos sido muchas aquí, pero representamos a varios países. Pueden concluir como deseen, como les apetezca. Para mí ha sido un gusto enorme estar aquí. Para Bueno, mí yo, ustedes son muy cálidos. Siempre los brasileros me resultaron muy cálidos. Trabajo con Brasil desde que tenía 23 años de edad y era azafata de barco e iba a buscar gente a Río de Janeiro y a Santos. Y siempre el pueblo brasilero me encantó. Me gusta vuestro lenguaje, es mucho más amoroso que el nuestro. A mí me encanta. Y ustedes hoy, particularmente escucharlos a todos, son de una gran generosidad también. Aguantarnos a nosotras dos, que somos tan conversadoras, por favor. la verdad que un placer estar aquí. Nos hemos sentido alojadas, precisamente, creo que esa es Hospitalizadas. la palabra, ¿no? Como poner en práctica lo que uno intenta hacer con los migrantes. Pero bueno, esta es una migración de un ratito nada más a Brasilia, pero la verdad que muy enriquecedora. Y por supuesto, quedan todos invitados los que quieran participar en el grupo de estudios psicoanalistas en la comunidad, porque es un grupo en el que son bienvenidos todos los psicoanalistas de FEPAL que trabajan en el territorio con cualquier dispositivo que hayan ideado y que tenga que ver con volcar a la comunidad algo de lo que hemos aprendido como psicoanalistas, que es un intercambio entre la clínica social que enriquece la clínica del consultorio, porque nos hace diferentes trabajar en la comunidad. Trabajamos distinto en el consultorio,
desde que trabajamos en la comunidad. Así que te esperamos, Teresa, y a Ana también. Por supuesto. Nada. Muchas Sí. gracias por la invitación, Anabelia. Muchas gracias a todos. Gracias a los traductores. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo desde Brasil. Adiós.